bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio bíblico de las parábolas y hoy vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Es muy importante estudiar las parábolas porque pensemos que fue el método número uno de Jesús para enseñar, el método del Señor, ¿no? Esa técnica que el Señor tenía. Bueno, Él la aplicó constantemente para que las verdades espirituales pudieran ser entendidas, comprendidas, que la enseñanza de Él sea sencilla y a la vez profunda. Así que con ejemplo de la vida práctica, diaria, es como el Señor enseñaba. Parábola viene de una palabra griega que significa colocar algo al lado de otra cosa con el objeto de comparar. Así que lo que aquí se compara es una historia, puede ser verídica o ficticia, pero de la vida real, que se compara con una verdad central que quiere transmitir el Señor a los que le estaban escuchando. Esa verdad sigue tan viva como el día de hoy. Hoy aplicamos a nuestra vida exactamente la misma verdad central. Por eso es importante prestar atención a ver cómo el Señor transmitió esa verdad, ¿no? Y entonces es muy importante entender. Es un método que usaban los judíos desde épocas muy antiguas. Jesús toma ese método y lo aplica también en el contexto suyo cuando estaba enseñando y predicando. Y aún después la iglesia primitiva, en los siguientes años, después que el Señor ascendió a los cielos, seguían enseñando también a través de parábolas. Quiere decir que debemos prestar atención porque son importantes en el día actual. Hoy por hoy también, muchas veces hay una verdad tal vez un poco compleja de explicar y uno lo puede hacer a través de una forma sencilla, un ejemplo práctico, algo que a todos nos pudiera recordar y aplicar esa verdad central. Siempre el Señor Jesús decía, bueno, a ver, ¿cómo podemos comparar el reino de Dios? Podemos compararlo a un grano de mostaza, podemos compararlo a alguien que vendió una perla, que vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio, y así el Señor tenía varias enseñanzas comparando el reino de Dios. Siempre iba de un lenguaje conocido a lo desconocido, de algo que es comprensible a algo que había que aprender nuevo. Entonces, a través de esto ayudaba mucho porque el Señor siempre dejaba esa parábola abierta para que la gente pensara por sí misma, reflexionara y sacara sus propias conclusiones. Así que también eso, ¿no? El Señor apela al intelecto también de las personas, ¿no? Para que cada uno elabore sus pensamientos, sus argumentos y tome buenas decisiones después. Debemos tener cuidado con la interpretación de una parábola. Recordemos que esa parábola tiene una verdad central que hay que descubrir y después tiene muchos otros detalles, pero no necesariamente tenemos que encontrar todos los significados posibles para todos esos detalles, porque los detalles hacen a la historia, no a la verdad central. Entonces hay que prestar atención porque es muy importante esto. Así que es analizar el contexto en la época de Jesús, analizar cómo se aplicó en la iglesia primitiva y cómo nosotros hoy aplicamos esa verdad también a nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver la parábola de lo que es la oveja perdida, como el Señor lo dijo. Prestemos atención, en este cuadro vamos a encontrar dos pasajes bíblicos, el pasaje de Lucas y el pasaje de Mateo. Esta parábola entonces está en dos de los evangelios. Si uno la lee rápidamente dice son la misma parábola, y es verdad, es la misma parábola, pero los contextos son diferentes. En Mateo el contexto es enseñándole a los discípulos, y en Lucas el contexto es contra los religiosos que tenían una perspectiva muy diferente de las personas que necesitaban a Dios. Así que depende del contexto también, es como uno también lo va a aplicar. Así que debemos tener en cuenta esto, es muy importante, ¿no? Cuando vamos a Lucas encontremos que Lucas en su contexto quiere explicar las enseñanzas del Señor acerca de el gozo de encontrar lo que se ha perdido. Esta verdad central, el gozo de encontrar. Y utiliza tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, después viene la moneda perdida y después el hijo perdido. Entonces esas tres parábolas nos enfocan en esa verdad central. Qué gozo que hay para recuperar
cuando se recupera algo que se ha perdido y que es muy amado, muy deseado, porque tiene mucho propósito también con lo que significa también la salvación, ¿no? Así que aquí lo vamos a encontrar en dos pasajes diferentes y que vamos a aplicar entonces esta regla de interpretación para poder aplicarlo a nuestra vida. Bueno, Lucas va a explicar su parábola frente a la posición de los fariseos que desechaban a los publicanos, a los pecadores. Para ellos eran personas que no merecían la ley de Dios, eran malditos y ahí había una barrera de separación tan grande donde no se mezclaban para nada con otras personas de ese tipo, ¿no? Así que el contraste es que Jesús les enseña que Dios, la verdad es que Él se goza cuando un pecador de estos que ha sido desechado por los religiosos se arrepiente. Entonces ese contraste es muy interesante como lo presenta Lucas. Ahora, Mateo lo hace de manera diferente. Lo que hace Mateo es hablar acerca de lo que significa el reino. Y los discípulos, el contexto de los discípulos es que ellos decían quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús trajo a un niño y les explicó qué significa ser mayor en el reino de los cielos, ¿no? Que hay que hacer como un niño. Y después empieza diciendo, cuidado con hacer tropezar a alguno de estos niños, ¿no? No menosprecéis a uno de estos pequeños, que nadie se pierda, ¿no? Y que nadie haga tropezar a nadie. Entonces desde ahí es que se cuenta justamente lo que es la parábola de la oveja perdida en Mateo. Fíjese cómo lo dice el Señor, Mateo 18, del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Es el principio. Así que no hagamos tropezar a nadie de que el Señor ha salvado, ¿no? Así que es un contexto para iglesia, para aquellos que ya son discípulos del Señor. ¿Qué os parece? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece que la encuentra y de cierto que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que desde el punto de vista de Mateo, la parábola de la oveja perdida nos enseña a prestar atención en el contexto de la iglesia, en el contexto de lo que es el rebaño de Cristo, para que nadie se pierda, porque el Señor, miren que Dios, el Padre, envía a su Hijo para salvar al que se había perdido, a nosotros, a todos los seres humanos, a los pecadores. Así que también debemos tener en cuenta esto. El Señor los ha rescatado, los ha justificado y Dios lo ve como hijos suyos. Por lo tanto, nosotros debemos tener la misma visión que el Padre Celestial. Si Dios hizo todo lo posible, el Señor Jesús hizo el máximo sacrificio por rescatarlo y salvarlo, nosotros no deberíamos despreciar a ninguno de ellos. Al contrario, poder ganar más a otros para el Señor, ¿no? Por eso es importante el contexto de Mateo y cómo lo está manifestando. Ahora, cuando vamos a Lucas, el contexto es otro, es diferente. Es la misma parábola, pero con contextos diferentes. Los eruditos, los que han estudiado todo esto desde sus originales, a veces están pensando si Jesús contó 2 veces la parábola en diferentes contextos, ¿no? Si en un momento lo contó y Mateo lo registró, y en otro momento lo contó en otro contexto y Lucas lo registró, o es la misma parábola que Jesús la contó una vez y Mateo la aplica en un contexto particular y Lucas en otro. La verdad es que parece ser que Jesús la contó una vez y puede ser que a lo mejor la repita en otro momento, ¿no? Porque es una enseñanza importante y que es impactante, ¿no? Entonces debe ser que, o puede ser también que lo haya hecho en otra oportunidad. Cuando uno va a Lucas, encuentra que en Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 7, dice lo siguiente, fíjese con el contexto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se da cuenta, ¿no? La diferencia que hay entre un contexto y el otro. Ahora, desde mi humilde punto de vista, yo creo que las dos situaciones se pueden dar en el mismo contexto. Que el Señor le está enseñando a los discípulos, después de haberle puesto un niño en medio, que estaba hablando allí. Para muchos eran publicanos y pecadores los que estaban allí. Y desde lejos estaban viendo allí los fariseos, los escribas. Entonces Jesús, aprovechando esta misma parábola, tiene dos enfoques, ¿no? En algún momento la enfoca para los judíos, y otro enfoque es para sus discípulos directamente. Así que es posible esta otra tercera opción, que se cuente la misma historia y que se aplique justamente en diferentes perspectivas, pero es el mismo momento, la misma situación. Bueno, acá el Señor, muchas veces notamos nosotros en los evangelios que el Señor quebrantaba algunas de esos hábitos que tenían estos judíos religiosos. Jesús muchas veces quebraba todas estas cosas, todos estos tabúes, ¿no? Para mostrar que realmente todo eso no conducía a nada. Los publicanos, los religiosos, rechazaban a los publicanos y pecadores, ¿no? Los que eran fariseos, los escribas, que estaban siempre con la ley de Dios, ¿no? Y ellos se creían tan santos como el sumo sacerdote, ¿no? Hasta este punto llegaban. Entonces menospreciaban a todos los demás y los rechazaban dentro de todo esto. Sobre todo a los publicanos. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recaudando impuestos, ¿no? Para dárselo a los romanos. Pero en esa recaudación muchas veces se quedaban con un porcentaje o subían un poco más, ¿no? Si, por ejemplo, los taxes eran 100 monedas y ellos decían, no, son 110, ¿no? Y claro, se quedaban con 10 y 100 se las daban para el emperador romano. Esas cosas los judíos las descubrían y se ponían mal, muy mal. Por eso para ellos era abuso, era un trabajo que no tenía mucha honra para ellos mismos, ¿no? De hecho, para los judíos religiosos había muchos oficios que no eran honrados para ellos, ¿no? Como por ejemplo arrear burros, aquellos que eran curtidores de pieles, los pastores, los vendedores de cosas insignificantes, de chucherías. Así que para los judíos religiosos ellos eran lo despreciable, lo vil, y aquí estaban incluidos los pastores. Así que Jesús aprovecha la parábola de la oveja perdida para contar algo muy importante que hace un pastor que esta gente rechazaba como un buen oficio, ¿no? Así que aquí encontramos esto, de esa diferencia tan notoria que había entre los religiosos, ¿no? Ellos se juntaban por un lado y el resto del pueblo, y aquellos que no cabían en su cuadrante de religiosidad y de purificación exterior, ¿no? Los rechazaban, los menospreciaban, y justamente Jesús se junta con toda esa gente, ¿no? El Señor va a los publicanos, los pecadores, y come con ellos y comparte, y de hecho para muchos de ellos, los discípulos mismos, como Mateo por ejemplo, era uno de ellos, de los recaudadores de impuestos, otros eran pescadores, y así eran los discípulos del Señor, ¿no? Así que aquí para ellos, para esta gente, ser pecador era casi un marginado social, un gentil era un marginado social. Y Jesús se presenta como el que va justamente a esas personas necesitadas. Por eso es que los religiosos despreciaban mucho a Jesús, despreciaban sus formas, despreciaban con quién se juntaban, y cada vez ese desprecio llegó a ser un odio tan grande que, bueno, ya sabemos la historia, que lo mandaron a crucificar. Así que el Señor allí estaba comiendo con esa gente, compartía con ellos permanentemente, ¿no? Y Jesús entonces, viendo esa diferencia, viendo ese desprecio, Él presenta entonces la parábola de la oveja perdida. Tal vez el contexto, tal vez la forma de presentar esta parábola hubiera sido mucho más factible entender de que los judíos habían visto la ley de Dios. Estos religiosos conocían la ley, conocían los profetas, conocían lo que había dicho, por ejemplo, Ezequiel, donde Dios
hace una reprensión directa contra estos religiosos de la época de Ezequiel, ¿no? Los últimos reyes que hubo antes de ser transportados a Babilonia, ¿no? Y que les habla duramente el Señor, ¿no? Cuando uno va a la palabra, ¿no? Y lee Ezequiel 34, ve que, bueno, encontramos esta profecía contra los pastores de Israel. Los pastores, en este caso, no son pastores de iglesia, son pastores de rebaño, ¿no? De ovejas, pero lo aplica a los líderes del pueblo de Israel, es decir, al rey, a los nobles, a los religiosos, ¿sí? A todos los que dirigían el pueblo. Y hace una declaración muy fuerte. Ellos lo sabían. Por eso el hecho de que Jesús haga una conexión con esta parábola iba muy directamente relacionada con lo que Dios ya le había hablado hace muchos años, ¿no? Cuando uno lee Ezequiel 34, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo mío, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se pacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, o vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no aceptáis a las ovejas, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, no vendaste la perniz quebrada, no volvisteis al redil la descarriada. Fíjense cómo dice eso, ¿no? No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Entonces el Señor hace una represión directa hacia los líderes de Israel. Por eso cuando el Señor cuenta esta parábola, yo creo que a ellos se le hace esa conexión, a esta gente se le hace esa conexión diciendo otra vez la misma profecía, otra vez el mismo mensaje, ¿no? Porque aquí está justamente el Señor diciéndole que ellos deberían haber cuidado, ¿no? A esas ovejas, y hay muchas que se estaban perdiendo. Entonces Jesús se presenta como el buen pastor, el que viene a recuperar las ovejas perdidas que ellos perdieron, de alguna manera también dicha, de manera indirecta, ¿no? Entonces este mensaje pues era muy fuerte para los religiosos de la época del Señor. Conociendo ese contexto, claro, esto tendría que haberlos puesto un poco más enojados, ¿no? Con mayor ira todavía contra Cristo. Si uno va al Antiguo Testamento va a encontrar que Dios mismo se presenta siempre como el pastor de Israel, como que Israel son sus ovejas y Él es el pastor, ¿no? Y que siempre va a estar allí para ellos. Fíjese, Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Está hablando esto, de que Dios ya era el pastor del pueblo de Israel cuando recién se estaba iniciando Israel, ¿no? Ahí estaban los hijos de Jacob, justamente, y él mismo estaba contando eso. Cuando uno va al Salmo 23, usted se debe acordar del Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hace toda una descripción de lo que hace un buen pastor con su rebaño, ¿no? Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Elementos que son parte del pastor, ¿no? El pastor usa la vara, el cayado para poder dirigir al rebaño. Entonces, claro, era una conexión directamente para saber que el buen pastor, ahora Jesús presentándose él mismo como el buen pastor, es una conexión directa con Jehová Dios, que siempre fue el pastor de Israel. Jeremías 50, 19 dice: y volveré a traer a Israel a su morada, y paz será en el Carmelo y el Basán y el monte de Efraín, saciará su alma. Eso está diciendo también de que son expresiones del cuidado de un pastor sobre su rebaño. Número 27, 17 dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ya
hay también una dirección hacia los que van a guiar al pueblo de Israel. Dios dice que Él es el pastor, pero los que pone a cuidar a su propio pueblo también los llama pastores, ¿no? Delega esa tarea a los pastores. Por eso esa conexión también con lo que habíamos leído en un principio era directo para los líderes de Israel, para los líderes religiosos, para los que tendrían que haber ayudado a guiar al pueblo, a recuperar la perdida, no a conformarse, no estar cómodos dentro de las 99. Si alguien se perdió, pues asunto de él. Yo estoy bien acá, ¿no? Y no me moleste. Cuando Dios los había puesto como responsables del cuidado, ¿no? Para ese tiempo, ¿no? Cuando a un grupo en un rebaño faltaba una oveja, los pastores la iban a buscar. Es interesante porque los rebaños a veces se agrupaban varios pastores, ¿no? Que pertenecían a la comunidad, así que era como las ovejas de la comunidad, ¿no? Si faltaba un pastor, pues había 2 o 3 que estaban allí supliéndolo. Por eso, en este caso, cuando el Señor dice que Él va a buscar la perdida y las 99 se quedan en el redil, en el aprisco, es que hay otros pastores que la están cuidando, no es que las deja a la deriva, porque cuando llega, si no encontraría ninguna. Pero cuando va a buscarla, era algo que siempre pasaba en Israel. Las ovejas siempre se perdían. Entonces la idea es que el pastor iba a buscarla y entonces hasta que no volvía con la oveja, o por lo menos traía un pedazo de oveja, ¿no? Dice que tenía que volverse aunque sea con un pedazo de piel, de cuero, algo que demostrara que esa oveja ya no se puede recuperar. Pero si no, hasta que no encontrara esa oveja, no se volvía al redil, ¿no? Así que ese era el sentido que había. Por eso también Dios se presenta ahí en Ezequiel 34, si leemos los versículos un poquito más adelante, versículos 11 y 12, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Usted se da cuenta la conexión que hay aquí entre Jehová y Jesús, ¿no? Porque dice, yo voy a buscar a mis ovejas, y ahora Jesús dice, yo vengo a buscar a mis ovejas, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Dice cómo reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Así que aquí el Señor justamente está haciendo esa conexión con el Dios de Israel, diciendo, así como el Señor siempre ha cuidado a su pueblo como si fuera un rebaño de ovejas, pues así el Señor hace también el Señor Jesús trayendo salvación. De hecho, cuando usted lee San Juan, va a encontrar que Jesús mismo dice que es pastor. Juan 10, del 7 al 16, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Adivine de quién están hablando. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Se los presento, ahí están, ellos son, ¿no? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, y aquí hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El buen pastor viene a dar buena vida, buen descanso, buenos pastos a los que son sus ovejas. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto era una realidad en Israel. Los pastores, cuando perdieron una oveja, tenían que ir a buscarla y eran muy diestros en poder encontrar las ovejas perdidas, pero también se podían encontrar con animales salvajes y tenían que luchar contra ellos. Usted ha leído la escritura donde dice que David muchas veces tuvo que salvar a una oveja de un león o de un oso, así que había que estar preparado para eso. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Sí, él de hecho lo hizo, ¿no? En la cruz del Calvario. Él mismo pone su vida para rescatar, para salvar a las ovejas. Dice, más el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Pues ahí se los presento. Los religiosos. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está la relación del Señor Jesús como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando uno sigue leyendo el Nuevo Testamento va a encontrar que muchos otros también hacen mención a Cristo como
el buen pastor que va a buscar a esas ovejas, ¿no? Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos lo pone a Cristo como el gran pastor, ¿no? Primera de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Así, todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. Lo dice Isaías 53, cada cual se apartó por su camino, y ahí es como el Señor, a través del sacrificio de Cristo, pues Él mismo trae la salvación. Primera de Pedro 5:4: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Es así, el Señor Jesús entonces es el que viene a buscar la oveja perdida. La verdad es que las ovejas se pierden fácilmente. No sé si usted ha estado alguna vez en el campo o le han contado de qué se trata el hecho de cuidar a las ovejas. Las ovejas son los peores animales con sentido de ubicación. Ellas se pierden siempre. Así que bueno, nadie se pierde más que una oveja. Es muy distraída, es incapaz de encontrar el camino. Para regresar al rebaño, si no hay un pastor que la guíe, que la conduzca, va para cualquier otro camino. De hecho, cuando está perdida, parece que toma la dirección contraria, en vez de irse a donde está el rebaño. Y lo único que hace estar allí es quejarse, ¿no? Estar, gimiendo porque no está cerca del rebaño. Entonces ahí es donde el pastor la va a buscar. Es cierto, es verdad. Eso pasa justamente en la vida real con las ovejas, y el pastor es el que la tiene que ir a buscar, ¿no? Nunca una oveja se puede salvar por sí misma. La única protección que tiene una oveja es estar dentro del grupo, ¿no? Las ovejas se apiñan unas a otras, y cuando viene un lobo y quiere devorarse a una, ellas se apiñan tanto y empiezan a girar que el lobo se distrae y no puede atrapar una oveja. Así que la fortaleza de una oveja es estar en grupo, estar en el rebaño, ¿no? Estar unida. Así que salirse es directamente perderse. Por eso es que el pastor tiene que ir a buscarla. Si el pastor no va, es una oveja condenada a la muerte directamente, ¿no? Y el Señor, bueno, en su explicación, ¿no? Él dice que el buen pastor la pone sobre sus hombros para traerla de vuelta. Muchos imaginan ese cuadro en Israel porque cuando un pastor va a buscar una de las ovejas, los otros pastores se quedan preocupados, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué va a pasar, porque la oveja se pierde, porque todas las ovejas son muy queridas, tienen nombre cada una de ellas, así que están muy cuidadas y son muy queridas. Cuando se pierde una, todos se duelen, todos se entristecen por esa pérdida. Así que cuando el pastor la va a buscar, los otros están pendientes. Hasta el pueblo mismo está pendiente. Así que el hecho de volver, ¿no? Que un pastor vuelva en sus hombros con la oveja cargando, trae mucho gozo y mucha alegría, no solamente al que la encuentra, sino a los otros pastores y hasta el pueblo mismo, ¿no? Para decir, apareció la oveja, ¿no? Apareció el pastor también, porque estaban preocupados también por el pastor. Así que es eso, ¿no? El Señor mismo hace esa descripción para sí mismo. El Señor carga también a esa oveja que está herida, que se ha perdido, que necesita ser restaurada, así que la carga, la trae en sus brazos y la cuida, ¿no? Romanos 5:6: Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siempre débiles, ¿no? Siempre que nos podemos estar por allí, no tenemos olfato espiritual. Muchas veces, si no hay ayuda divina, si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, vaya uno a saber dónde estaríamos, ¿no? Por eso, en el relato, la verdad central es el gozo de encontrar al perdido. Y con esta declaración, Jesús entonces nos enseña esto mismo, que Él vino a salvar a los pecadores, y para Él hay gozo cuando se encuentra un perdido. Cuando los religiosos ven a uno de estos pecadores, los desprecian, y de hecho hasta se podrían gozar sabiendo que se van al infierno. Imagínense qué terrible, ¿no? La descripción que tenía ese corazón. Jesús se goza porque los recupera, porque los trae para ser salvados. Por eso hay mayor gozo en el cielo, ¿no? Fíjese que la parábola se enfoca en esto, en el gozo de encontrar al perdido. No está diciendo, a ver, a quién representan los 99 y que hay uno, porque yo he escuchado tantas barbaridades de esto. Inclusive alguien había dicho que
podían ser otros planetas, ¿no? Donde, imagínense, bueno, vamos a dejarlo ahí porque puede haber mucho tipo de confusión. El Señor simplemente con esta parábola está diciendo de que hoy por hoy, dentro del grupo de los religiosos, ellos se creen que son la mayoría y que no necesitan salvación, no necesita que nadie los ayude porque ellos están muy cómodos dentro del grupo. Ellos se creen así, pues bueno, Jesús le dice, ok, las 99 que no necesitan salvación, entre comillas, porque no lo quieren. Pero Jesús dice, el gozo está no en aquellos que creen que ya son salvos y que ya están bien así y de hecho se justifican a sí mismos, sino en aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente y alcanza la gracia del Señor. Por eso el Señor al final habla de arrepentimiento, ¿no es cierto? Fíjense que el Señor enfoca la parábola al final, los últimos versículos, dice, así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La palabra clave final es arrepentimiento. Por eso el Señor les deja saber esto, ¿no? Hay que arrepentirse. Una oveja no se arrepiente, pero ustedes sí se tienen que arrepentir, decía el Señor, ¿no? Porque es la manera de poder alcanzar la gracia del Señor. Así que con esta verdad central, con el mensaje de la oveja perdida, aprendemos que el amor de Dios, aquí está, ¿no? El gozo, el amor de Dios es individual. En primer lugar es individual. El Señor se enfoca en cada una de las ovejas. Por eso el Señor dice que las conoce por su nombre, sabe de dónde las ha rescatado, tiene un plan con cada una de ellas. Así que el gozo del Señor también se enfoca de manera personal en cada uno en particular, no en el grupo de todas las ovejas, porque son millones de millones, sino de manera personal. Esa es una relación personal que uno tiene con el Señor, ¿no? Así que no hay ninguno que no importe, todos importan, toda persona es de valor incalculable para el Señor. Nunca podemos hacer una separación, una discriminación cuando tienen que venir a Cristo. Cuando vienen a Cristo, entonces el Señor los trata, los transforma, los cambia y empiezan a andar en una nueva vida, ¿no? En dirección hacia la santidad del Señor. También el amor de Dios es paciente, así como un pastor tiene que ser paciente con una oveja, ¿no? Y las ovejas parecen muy tontas y ellas no le pueden echar la culpa a nadie de las cosas que hacen, pero el pastor va una y otra vez y otra vez y otra vez durante toda la vida, ¿no? Para que esa oveja no se pierda, para que esa oveja pueda estar siempre en el redil. De hecho, si se pierde, la va a buscar y la encuentra y la trae de nuevo. Ese es el sentido de ese amor paciente del Señor para nosotros. También es un amor que busca. La oveja no va a venir sola. Y así es el ser humano. Ningún ser humano va a venir solo a Dios a menos que el Señor no lo toque y lo traiga. Eso dice la palabra del Señor. Jesús dijo eso, ¿no? Y también sabemos esto de que la gracia del Señor se ha revelado porque Dios quiso revelarse. Él mismo mandó a Jesucristo. Nadie pidió, en este mundo nadie pidió a Jesús. Jesús vino porque Él quiso venir. Y ofreció la salvación para que todo aquel entonces ahora que crea en ese sacrificio, acepte al Señor como Salvador, alcance la salvación. Nosotros no hemos hecho nada por eso. No hay ningún mérito nuestro. Todo es de Dios. Por eso la gracia de Dios. La salvación viene por esa gracia del Señor. También es un amor restaurador. Venimos muy golpeados en la vida, en ese camino que nos hemos descarriado, muchas heridas, muchos golpes. Sin embargo, cuando venimos al Señor hay sanidad, hay restauración. Dios trata con nuestra vida, el Espíritu Santo produce un carácter renovado, diferente, con fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es posible porque el Señor lo ha hecho posible. También es un amor que se regocija. Hay gozo en el cielo y aquí nosotros también nos gozamos cuando vemos personas que se añaden al cuerpo de Cristo, cuando hay personas que dejan la vieja vida para andar en una novedad de vida con Cristo. Así que ese gozo es permanente. Ojalá que siempre manifestemos ese gozo por esas personas que necesitan la gracia del Señor. Es un amor protector. También el Señor va a cuidar siempre a sus ovejas. Siempre estará protegiéndolas. Normalmente tiene que ir a buscar cuando la oveja se va. No que el Señor la empuja. Siempre tiene que ir a traerla y la rescata, la cuida. Y es un amor salvador. El Señor no quiere que nadie se pierda.
Por eso es capaz de dejar 99 protegidas para ir a buscar esa oveja perdida y traerla al rebaño. Así que esa es la enseñanza, ¿no? La enseñanza es ese gran gozo que tiene el Señor por encontrar al que está perdido. Ese gozo debe estar también en nosotros. Así que bueno, ¿dónde te encuentras tú? ¿Qué sientes tú? ¿Te sientes una de las 99 o te sientes una de las perdidas que ha sido hallada por Cristo? Es muy importante, porque esa es la perspectiva que nosotros pudiéramos tener. Ojalá que tengamos la del Señor, que hay muchos que necesitan también alcanzar la salvación. Así que, ¿cuál es tu visión, no? ¿Cuál es tu visión acerca de las descarriadas, los que están fuera del rebaño? ¿Tienes el corazón del buen pastor? Porque el Señor también nos delega esa tarea a nosotros, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que ir y buscar, y aquellos que encontramos y hablamos, le traemos a Cristo, que es el pastor, para que Él trabaje en esas vidas, los restaure, los sane, ¿no? ¿Puedes imaginar a tu enemigo actual una potencial oveja de Cristo? A veces uno dice, Señor, quítame a esta persona del medio, ¿no? Guárdame de esta persona tóxica, quítamela del medio. ¿Y qué tal si esa persona, Dios la está viendo como una futura oveja, ¿no? En cualquier momento recibe a Cristo, aunque hoy por hoy sea muy rebelde. Debemos tener el corazón del Señor, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí teníamos que tener nosotros también el mismo corazón para entender que la gracia del Señor es para todos. Así que también recordar que nosotros no debemos ser de tropiezo a nadie. Debemos traerlo a Jesús para que se acerquen al Señor. Y una vez que están en la iglesia, debemos también saber convivir con las otras ovejas para que ninguna ovejita se pierda. ¿Sí? Ninguna se pierda. Estén todas en el cuidado del Señor, y que nosotros no seamos de tropiezo para otros, porque eso también es lo que dice Mateo en cuanto a esta parábola. Así que no ser de tropiezo, porque el Señor la vino a salvar. Recordamos Lucas 15, 6 y 7. Dice, gozaos conmigo. El Señor nos está diciendo esto. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan, o más bien no quieren, no necesitan de arrepentimiento. Ojalá que tengamos el corazón del Señor Jesús para poder buscar aquellas ovejas descarriadas que estaban como nosotros, ¿no? En igualdad de condiciones. Todos somos pecadores, pero ahora rescatados por Cristo, y el Señor nos ha justificado. Tenemos ese llamado para que otros también puedan alcanzar la gracia del Señor. Oramos. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos enseñas a través de esta parábola tu gran amor, como tú has venido, Señor, a recuperar lo que se había perdido, y nosotros somos parte. Señor, estábamos perdidos como ovejas, Señor, a merced del diablo, pero tú nos has rescatado, tú nos has dado vida, tú nos amas, tú nos guardas, tú nos cuidas, y aun cuando nos empezamos a alejar, tú nos vas a buscar y nos atraes hacia ti. Gracias por tanto amor, gracias por ese cuidado permanente. Señor, transmite tu corazón a nuestra vida, para que nosotros también podamos acercarnos a otros perdidos, para que puedan conocer tu gracia, conocer tu salvación, y que tu rebaño siga creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que te use para que otras almas puedan conocer al Señor tan grande. Qué lindo el Señor. Dios te bendiga.